darle la palabra a otro joven talentoso, porque nos gusta decirlo, somos promotores de estrellas del pensamiento intelectual, y ahora le toca a Guido Agostinelli, que publicó Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. Este es el libro, y vamos por la tercera edición. Agotamos dos ediciones de 1000 ejemplares y ahora hicimos como 1500 más. Y además lo hemos traducido al inglés porque lo vamos a llevar a otras regiones del planeta, porque este no es un problema solamente argentino. Y además Guido lo ha presentado ya en Uruguay, Paraguay, Chile, y va a ir a Bolivia la semana que viene. ¿Es así, Guido? Bien. Don Guido Agostinelli es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, universidad pública. Realizó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Torcuato Di Tella y una maestría en Economía Política en Flaxo. Actualmente es doctorando en negocios de la ESEAD. Se desempeña como docente de Macroeconomía y Política Económica de la UBA y de Geografía Económica en la Universidad de Avellaneda. Miembro de Fundus, cuenta con una vasta experiencia en el manejo de empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. Y ahora sí, Guido, con todo. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Gracias a todos los que me acompañan acá en la mesa, desde ya, y gracias a todos los que vinieron acá. Así que, bueno, a ver, el libro, como para darle un marco introductorio breve, es un libro que se mete mucho en el barro. En el barro, ¿por qué? Porque lo que nosotros tratamos de hacer es de explorar todas estas ideas que, al menos a mí, desde mi formación, me resultan muy incómodas, ¿no? Y que me imagino que a muchos de los que están acá, cuando lo escuchan a Milei en su marco teórico, les genera incomodidad. O a veces no llegamos a entender cómo es que se piensa lo que se piensa, ¿no? Y lo que, a mi entender, hay que pensar, y este fue el trabajo del libro, fíjense que es el único libro que habla de la teoría económica de Milei criticándola previo a las elecciones. No hay. ¿Por qué es esto? Y ya que estamos en la Feria del Libro, esto no lo digo muy seguido, pero me parece que viene a cuento, es porque hay también, en gran parte de los intelectuales, lo que ha pasado es que hay una enorme subestimación del proceso de Milei. Eso es ineludible y sigue pasando. Por eso digo, lo que pasó hoy, que comparto obviamente lo que dijo Coco acerca del día nefasto que es el día de hoy, que tiene media sanción, que lo comparto 100%, pero debo decir, lamentablemente, a mí no me sorprende, como no me sorprendió que Milei haya ganado las elecciones, porque es un proceso que lo vengo analizando desde hace mucho tiempo. Han construido un sentido común muy marcado, hay un sentido común que lo acompaña. Me preocupa porque también, ahí lo veo a Cristian, y en Chile también percibimos lo mismo. Por eso un poco me preocupa la situación también en Chile, que estuvimos presentando el libro, porque se va corriendo el eje, el sentido común hacia la derecha. Y no hay que subestimar tampoco a las ideas porque sean simples. Las ideas simples, si lo son, justamente tienen un doble impacto. Entonces lo que tiene Milei es una simpleza, el pensamiento libertario en general, en expresar grandes cuestiones. Y lo que explora el libro, o grandes pensamientos, lo que explora el libro es eso, es esta cuestión que se presenta armada, que se presenta lógica, por qué no es lógica y por qué está mal planteada, y por qué nos llevan a un destino peor. Por ende, así como estoy seguro que, lo digo también un poco como premonición, que este gobierno va a terminar, o sea, va a cumplir su mandato, y pondría en duda si no va a reelegir. O sea, fíjense lo que yo estoy, o sea, me hago cargo, voy a quedar abajo. Por favor. Pero lo que, yo no creo que vaya a reelegir. Lo que quiero decir es que va a tener chances de poder hacerlo y que va a terminar su mandato. Sobre todo porque acá tengo muchas disputas internas, sobre todo en Fundus discutimos estas cuestiones, y justamente a mí no solamente se me decía que no iba a ganar, que salía tercero Milei, sino que después que se cae de 2 meses, que se cae de 3 meses. Tienen una potencia las ideas y una construcción de sentido común que hasta que no se desarme esto va a durar. Entonces, eso es lo que primero quiero que se entienda como lógica del libro. Entonces, se analiza desde la no subestimación de ese pensamiento, porque si lo subestimamos o si llamamos que esto es fascismo, entonces se termina la discusión. Bueno, este es un loco. O nos ponemos a hablar de
de los perros, que respeto mucho al autor del Loco, digo, es un amigo, pero quiero decir, si nos ponemos a hablar de esas cosas, bueno, terminan pasando estas cuestiones, terminan imponiendo la agenda, tiene una lógica, la adhesión de los jóvenes sigue intacta de muchos jóvenes. Entonces, lo que tratamos de hacer en el libro, por eso, cuando dije nos metemos en el barro, no es solamente que me tuve que poner a releer, porque ya los había leído, obviamente, a Von Mises, a Rothbard, todos estos autores que menciona Milei y que uno dice, bueno, te dicen estas barbaridades como que las calles privatizadas, ¿no? Que hay que cobrar por circular por la calle, de la compra y venta de órganos, todas estas cuestiones que nos producen rechazo, por eso digo que son incómodas. Hice el repaso de volverlos a leer, volver a entenderlos y tratar de entender esa lógica. Y encontré una lógica, tiene una lógica. Eso es lo primero que hay que entender. Y esto es lo que nosotros en el marco de la campaña electoral fuimos presentando el libro en más de, ya no me acuerdo, más de 50 lugares distintos de todo el país, diciendo, che, tiene una lógica. Porque si decimos que está loco, porque si decimos que es un fascista, anulamos toda la discusión. Entonces es, bueno, no podemos explicar nada. Y eso generaba un rechazo electoralmente, que de hecho claramente no fue suficiente esta explicación, pero quiero decir, es lo que hay que tratar de entender. Entonces, en el libro lo que exploramos es esta lógica libertaria, ¿no? O de la escuela austríaca en términos económicos, y entonces exploramos cómo es que cierra el círculo. No es que es un disparate. En el mercado laboral, solamente por nombrar algo que está hoy en día con media sanción, esta cuestión de liberalizar un poquito más el mercado laboral o flexibilizar un poco el mercado laboral, esta cuestión de las indemnizaciones y demás. Lo que tenemos que entender es que tiene una lógica interna que sabemos por los datos históricos, que sabemos por la evidencia, que no se presenta así. Pero si en principio uno dice que no hay un Estado, que vos tenés dos contrapartes, y este discurso caló muy hondo, fíjense que hasta caló y tiene sus similitudes con la compra y venta de órganos, que por suerte no lo implementaron, pero quiero decir que es una idea que tenía bastante presente Milei. Para mí no lo implementa por un hecho de que no se quiere distraer con esas cosas, pero que él sigue pensando que está bien, ¿no? Que es cuando vos no intervenís, el equilibrio que vos lográs es mejor. ¿Por qué? Porque, de nuevo, desde el ejemplo individual se muestra cierta lógica. Si yo, por ejemplo, digo, quiero trabajar y a mí alguien me quiere ofrecer un trabajo, vamos a hacer de cuenta de $10.000 por mes, porque trabaje 20 horas y que duerma 4 horas, ¿no? Y entonces, yo podría decir, bueno, ¿qué problema hay? Él quiere pagarme esto, ¿cuánto dije? $10.000, y yo quiero recibir estos $10.000 y quiero laburar 20 horas por día y dormir 4. ¿Cuál es el problema? ¿Se entiende que esto es un mensaje de TikTok y puede sonar bien? Pero digo, sobre todo para no subestimar el TikTok. ¿Se entiende que este concepto lo acabo de explicar en ¿qué? 20 segundos? Para un TikTok va bárbaro, ¿no? Entonces alguien me podría decir, ¿por qué el Estado interviene acá? ¿Por qué? ¿Qué bien me está haciendo? O sea, a mí quiere alguien, me quiere pagar $10.000 por mes y el Estado no me lo permite. Pero no me lo permite porque no me permite trabajar más de 8 horas diarias. ¿Vamos? Entonces, ahí... Uy, ¿qué pasa? Bueno, y entonces, a lo que íbamos es, ¿cuál es el problema? Que es seductor ese planteo. Que ese planteo guarda una lógica interna. Pero cuando uno no estudia, cuando uno no está formado, cuando uno no investiga qué fue lo que pasa a lo largo de la historia, puede caer en esa trampa. Por eso decimos cómo evitar caer en la estafa de moda. ¿Por qué? Porque es una estafa eso. Porque no ocurre. Porque ¿cuál es la forma más sencilla de ver que la no intervención en el mercado laboral no funciona? Irnos para atrás en el tiempo. Cuando no había derechos laborales, ¿cómo eran las condiciones laborales? ¿Mejores o peores? ¿Cuánto ganaban más? ¿Ganaba más la gente o ganaba menos? Ganaba menos, incluso por los mismos datos de Milei. Pues Milei, ven que muestra cómo cae la pobreza a nivel internacional y demás, que eso lo exploramos en el libro. Entonces, colisiona todo su pensamiento, pero hay que profundizarlo un poquito. Si nos quedamos en la explicación es lógica. Y eso es lo que me parece que hay que tratar de entender. Y que no hay que menospreciar estas ideas, porque estas ideas siguen expandiéndose no solamente acá, sino afuera. Y por otro lado decimos, bueno, ok, pero si no les queda nada, si cada cosa la podemos refutar, esto es muy sencillo. Bueno, no se quedan ahí los libertarios, más precisamente Milei, sino que como no les acompañan los datos, fíjense cómo él logró hacer una bandera de primero los datos. Fíjense qué barbaridad esto, ¿no? O sea, él llegó a hacer una bandera primero los datos cuando lo que menos lo acompaña son los datos. ¿No? Lo que menos lo acompaña. De hecho, 17.000% de inflación. Claro, por ejemplo, bueno, eso yo siempre lo digo. Por eso esas cositas hay que explicarlas sencillo, pero a mí yo te lo digo con conocimiento de causa porque estoy todo el día, algunos me dicen que por mi salud no tendría que hacerlo, debatiendo con libertarios todo el día en internet. Todo el día, o sea, gran parte del día le dedico una cantidad y me pongo a debatir. Pero porque me interesa desmenuzar el pensamiento. ¿Y qué pasa? Con la cuestión de
la inflación del 17.000%, está bueno que lo haya traído un poco a colación porque tiene que ver, tuvimos una inflación de 1,5% durante algunos días de esa semana previa que asume Milei, la semana que asume Milei. Entonces lo que él hace es un cálculo anual de ese 1,5. Si uno multiplica el 1,5 por 1,5 por 1,5, así 365 veces, te da 17.000% de inflación. ¿Estamos? Entonces, vos me decís, bueno, anualizado es correcto. Ahora, obviamente, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque en economía tenemos overshooting. Y fíjense, para decirlo algo bien común, cuando aumenta el dólar blue, ¿qué tenemos? De una semana a otra puede ser que el dólar blue, ¿vieron? Cuando aumenta de golpe, pega un salto. Ahora nadie dice, porque pega el salto, vamos a hacer de cuenta, el dólar de 1.000 pesos a 1.100, nadie va a decir, che, aumentó en un día 100 pesos, entonces el dólar blue va a llegar a 10.000, no sé si lo pongo exponencial, ¿no? Entonces no ocurre eso en la realidad. Pero él pone ese relato porque necesita construir de que estábamos en la crisis más grande de toda la historia argentina, lo cual es falso, por los mismos datos. 5,7% de desocupación, 40% de pobres, que es un escándalo, 41,7% de pobres, que es un escándalo, pero si lo comparamos con el 2001, estamos según la medición, entre el 65 y el 70% de pobres. O sea que no es la misma situación del 2001 o del 2002. No es la misma. Pero bueno, él necesita construir esta cuestión. Y de nuevo, para poner otro ejemplo más coloquial, ¿qué sería? Yo cuando me invitan a los medios trato de explicarlo más sencillo con esta cuestión de la inflación. ¿Qué sería? Bueno, sería como si nos meten un gol al primer minuto de partido, decimos que vamos a perder el partido 90-0. No tiene ningún sentido, ¿no? Y lo peor es que si sale el partido 20-0 tenemos que llevar en andas al DT, porque dice que el ministro de Economía, ¿no? hay que llevarlo en andas porque no se produjo un 17.000% de inflación. Lo cual, digo, todas estas discusiones hay que darlas porque entran, porque es un comunicador muy influyente el presidente, que tiene muchos adeptos y que, como les decía, como no tienen datos, empiezan a inventar datos o a tomar los datos de esta forma como la acabamos de ver con la inflación, o bien comerse un jumbot, que es algo lógico, que obviamente se coma, bueno, yo lo digo como si todos lo supiesen, ¿no? Esa cuestión de información falsa que se dio por internet a través de un bot de Jumbo, que hay que hacerle una estatua a quien lo hizo, porque la verdad que es muy ingenioso. Digo, de decir, bueno, hay deflación, y entonces el presidente salió a repetir, no solamente el presidente, sino el ministro de Economía, había dado una entrevista días previos hablando del Jumbo, de que había desaceleración de precios en Jumbo. Entonces, pero como no les alcanza con eso, ¿cuál es la máxima construcción? Y en el libro lo esperamos mucho, por eso me interesa hacer hincapié en números de las falacias libertarias. El índice de libertad económica. El índice de libertad económica es justamente lo que a Milei lo hace decir: los países más ricos son los que crecen 30 veces más que los países más libres, los países más libres crecen hasta 30 veces más que los países menos libres o reprimidos, y en el formato estándar, ¿no? Empieza a hacer toda esa cuestión estadística que uno está ahí, se marea, ¿no? Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice los países más libres? Bueno, porque Heritage Foundation, que es una fundación conservadora de Estados Unidos, no se le ocurrió mejor idea que decir, vamos a hacer un índice. El índice es de todo lo que ellos quieren que ocurra en un país. Pero tuvieron la picardía, o la inteligencia, de decirle índice de libertad económica. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? ¿Qué mide? Vamos a decirlo bien rápido. Mide, por ejemplo, si la justicia funciona bien o mal, si la percepción de la justicia es buena o mala, o sea que si todos pensamos que la justicia es buena, computa más alto, lo cual alguien me podría decir, está bien, ¿no? Que si la justicia funciona bien, quiere decir que estamos bien. Sí, claro, pero no quiere decir que tenemos más libertad económica, ni que responda a las ideas liberales que la justicia funcione bien. Al revés, uno podría pensar todo lo contrario. Si uno tiene más Estado y tiene más presupuesto para que el Estado en materia judicial funcione mejor, justamente va a dar mejor esa percepción de la justicia o el funcionamiento de la justicia en sí mismo. Pero fíjense, es percepción, no es que se fijan, no sé, juicios iniciados versus juicios finalizados. No es un criterio objetivo, es un criterio subjetivo. Y después van construyendo, por ejemplo, en presión impositiva, no toman la presión impositiva total que tiene el país, o sea, cuántos impuestos se cobran en un determinado país, sino lo que es el porcentaje marginal de cobro de impuestos, o sea, cuánto pagan los más ricos de impuestos. ¿Vamos? Y a partir de eso construyen un índice. Que para que se den una idea, bueno, tiene primero a Singapur, segundo a Suiza, tercero a Irlanda. Y lo que hicimos en el libro fue explorar estos primeros puestos de este índice de libertad económica, que, como decimos, se apropiaron justamente de esa palabra, como lo hace Milei, de la palabra libertad, pero en realidad no está respondiendo a una cuestión de libertad. ¿Por qué? Bueno, porque nos encontramos muy rápido con Singapur, que el 8% de su PBI está aplicado por empresas estatales,
El mayor propietario de tierras en Singapur es el mismo Estado, que lo destina a planes de vivienda y a planes industriales. Tiene hace 60 años al mismo partido de gobierno, el Partido de Acción Popular, el PAP, o sea que es casi una dictadura en Singapur. Acá lo llamarían dictadura, así que sí, dictadura. Entonces, en definitiva, Singapur no es un ejemplo. Fíjense que Milei no lo nombra, también es raro, ¿no? Porque toma como referencia el índice de libertad económica, pero no nombra Singapur. Entonces, che, ¿qué pasa? Claro, tiene hace 60 años el mismo partido, entonces no le conviene. Entonces, ¿qué se va? Se va directamente al tercer puesto, que es Irlanda. Entonces me fui hasta Irlanda. De hecho, en la nueva edición del libro incorporamos lo de Irlanda, la investigación que hicimos ahí, obviamente resumida, porque bueno, no podíamos agregar tantas hojas. Y entonces lo que nos encontramos en Irlanda, bueno, también, de nuevo, es todo lo contrario. Por ponerse un ejemplo, llegamos ya, pedimos un café y el IVA era del 23% en vez del 21% de acá. O sea que ya encontramos, bueno, los impuestos siguen estando y son más altos que en Argentina, por lo menos al consumidor, ¿no? El IVA, por lo menos, el que más recauda. Y después, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, en Irlanda tenemos empresas estatales, la empresa de correo postal, la empresa de TV pública y radiodifusión. Y lo que nos encontramos es una empresa de agua que provee agua potable y gratuita para toda la población. O sea que si Milei quiere ser Irlanda, podría empezar a darnos AISA gratuita para todos entiendo que potable es, pero quiero decir que todos podamos disponer libremente del agua. ¿Y cómo recauda la empresa? Porque tampoco, fíjense qué pensamiento. ¿Cómo recauda la empresa agua? Uno podría decir, che, es deficitario. Así, no, le recaudan a las empresas. O sea, las empresas sí pagan por el servicio de agua, pero los privados no. Y en definitiva, bueno, ¿y en Irlanda qué ocurre? Bueno, si te quedas sin trabajo, hay planes sociales. O sea, te pagan un proporcional a tu sueldo. Y es más, esto se puede renovar automáticamente si vos demostrás que estás buscando trabajo y no lo encontrás. O sea, vos seguís, decís, che, yo estoy buscando trabajo y no lo encuentro. Bueno, te siguen pagando el plan social, vamos a decirlo así, el seguro de desempleo. Bueno, y tienen una crisis de vivienda fenomenal, pero ¿cuál es el truco? De nuevo, siempre es cómo agarran los datos, ¿no? Cómo construyen esa realidad. Entonces, el PBI per cápita de Irlanda efectivamente es un PBI de los más altos del mundo. Y uno podrá decir, bueno, ¿por qué el PBI per cápita es de los más altos del mundo? Y bueno, acá lo que ocurre es que Irlanda está dentro de la Comunidad Europea, y dentro de esa Comunidad Europea, Irlanda es uno de los países que menos impuestos cobran las empresas, 12,5%, cuando el resto de los países cobran más. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas registran sus patentes y su patrimonio en Irlanda. Entonces esto agranda el PBI total de Irlanda y lo divide por una población muy pequeña, 5 millones de habitantes. Entonces, ¿el PBI qué es? Es un cociente, ¿no? O sea, tenemos PBI sobre habitantes. Entonces me da un PBI altísimo. Entonces dice, bueno, ¿ven? Irlanda, como está tercero, tiene PBI de los más altos del mundo, entonces está bien, ese es el camino a seguir. Entonces Milei incluso dice, no quiero ser Alemania, quiero ser Irlanda, como diciendo, quiero más, ¿no? Pero en realidad es un dibujo contable. De hecho, lo más gracioso es que yo voy a Irlanda y digo, bueno, voy a ver el local de Apple, y no estaba. Ni siquiera ponen un local, y ponen las patentes que hicieron que en 2015 crezca el Producto Bruto Interno de Irlanda un 25%. O sea, para que entendamos, China ni en su mejor época crece un 25% de un año al otro. Esto es una cuestión de un asiento contable. O sea, es decir, Irlanda dice, las patentes las inscribo en Irlanda. Entonces es un gran dibujo, ¿no? Lo de Irlanda, porque de hecho los jóvenes, según lo que reportan los medios locales, se están yendo de Irlanda. Se están yendo porque tiene una crisis de vivienda fenomenal. Entonces, en definitiva, lo que hacemos en este libro es explorar no solamente este caso, sino también el caso de los países nórdicos. ¿Dónde es donde mejor se vive en los países nórdicos? ¿Qué nos encontramos en los países nórdicos? Empresas, no solamente empresas estatales, a propósito de justamente el otro libro que estamos presentando, tienen empresas estatales de energías renovables, tienen empresas estatales, incluso en Suecia, digo, como sugerencia, quizás en algún momento se puede hacer, controlan el 100%, no se podría hacer, digo, no creo que sea bueno, pero digo lo que hacen los suecos, controlan el 100% de la venta de bebidas alcohólicas en Suecia. Y te las ponen caras. Entonces monopoliza el Estado las bebidas alcohólicas porque lo consideran un mal, entonces lo controlan. Y a su vez tiene la mayor presión impositiva del mundo, tiene la mayor cantidad de empleados públicos por cantidad de habitantes, es 1 cada 4 y algunos países tienen 1 cada 3 habitantes son empleados públicos. Entonces, en los lugares donde dan los mejores indicadores sociales, justamente lo que tenemos es una intervención del Estado fenomenal. Ahora, ¿qué responden del otro lado? Y por eso me parece que el libro también ayuda a entender eso, es que el Estado presente es una condición necesaria, pero no suficiente. Y esto hay que entenderlo. Con el libro y en general, no hay que tratar de decir, bueno, necesitamos un Estado grande, pero que no sea eficiente, que creo que acá justamente lo mencionamos antes, ¿no? Entonces, lo importante es tener presente que el Estado tiene que estar presente y tiene que ser muy eficiente en los términos de generar bienestar social, ¿no? Entonces, las empresas
deben ser bien administradas. De hecho, en el libro tomamos, no solamente como ejemplo YPF, sino que, sí, ahí voy redondeando, sino por ejemplo tomamos el ejemplo de Codelco de Chile, que Chile, si bien va cambiando su orientación política tanto como nosotros, podríamos decir, sin embargo Codelco sigue siendo estatal. ¿Y qué es lo que hace? Monopoliza el cobre, que es justamente un insumo que se considera estratégico en Chile. O sea que es falso que hay que dejar todo en manos del Estado. Bueno, en definitiva, esto es solamente un resumen muy rápido de algunos de los temas, pero en definitiva, bueno, en el libro tratamos de explorar todas las grandes verdades que nos plantean los libertarios, nos metemos justamente a analizar cuáles son esas grandes verdades, cuál es su lógica interna, sin desmerecerla, y a su vez lo que hacemos es criticarlo, aportando datos, mucha información, hay muchos gráficos, mucha información, ahí lo veo Hernán aportó mucho de esos datos, gráficos y análisis que hacemos sobre la información y cómo falla, no solamente en Argentina, sino que falla en todo el mundo. Eso también hay que tener presente. No es que la cuestión libertaria falla acá en Argentina porque somos un desarrollo. No. En los principales países también falla, por eso Estados Unidos es intervencionista, altamente intervencionista, tiene una política que se ha llevado al extremo, y China, ni que hablar, una economía planificada, que están explorados también ambos casos en el libro. Así que bueno, muchas gracias. El libro es presuntamente fácil, el que era más amigable para una abogada, resultó finalmente un libro que no me obligó a revisar viejos libros, pero sí me puso a pensar en datos duros y tratar de entender datos duros. Voy a ser clara, por lo que nunca votaría a Milei, además soy incapaz de entender un dato duro, sea real o no lo sea. El libro está muy bien. Es cierto que es una estafa y es cierto que hay una moda. También creo, y voy a aportar, que parte de esta moda hace que muchos de los que pueden entender la profundidad de las falacias que dice Milei no osen a discutirlo en público, porque está de moda, es como... son discursos que de momento quedan bien. Es como... uno ve a algunos, permítanme esto, algunos diputados de la oposición desgallarse por la educación pública y hoy no quisieron tratar la intimación a la comisión para que resuelva el tema del presupuesto universitario. El libro está muy bien. Implica leerlo con atención porque está plagado de datos que merecen ser analizados. Voy a ser honesta, no quiero ir a vivir a Irlanda, pero voy a decir algo más loco. Menos aún quiero ir a vivir a Suecia. No, porque yo no tomo alcohol. Es decir, el libro está lleno de los datos duros que son incómodos, difíciles de asimilar, pero que sin duda necesitamos para discutir. Voy a decir lo que para mí es un gran hallazgo del libro. A mí me gustó mucho el planteo de que respecto al fenómeno libertario hay una construcción de sentido. Una construcción de sentido. Hay una idea de que lo que dice intrínsecamente está bien. Les voy a dar un ejemplo, y yo creo que es esto. Cuando echan personas del Estado, hay una idea, y esto creo que lo vemos muchos dirigentes, de que intrínsecamente es correcto porque son ñoquis. Pero no empezó la construcción de sentido con Milei, ni siquiera empezó con Macri, pero hay hechos puntuales que hicieron de esa construcción de sentido falsa una verdad casi indiscutible. Voy a dar un ejemplo cortito. En pandemia estábamos todos en cuarentenados, incluyendo los empleados del Estado, salvo aquellos que resultaban esenciales. Durante casi un año y medio, los empleados del Estado no fueron a trabajar, trabajaron virtualmente. ¿Y saben lo que pasó? El mundo siguió girando. Entonces, cuando hoy nos dicen que son ñoquis, imagínense el chabón que tenía que ir a trabajar porque era monotributista y veía a su vecino que no iba a trabajar porque trabajaba en el Estado. ¿Entienden que la construcción de sentido se basa en prejuicios que finalmente terminamos validando? No creo que sea consciente, pero esto sucede. Este concepto que toma Guido y que está muy bien, es un concepto sobre el cual creo que tenemos que hacer eje
para desmadejar la bola libertaria de conceptos falsos y fausencia de datos. Es esto, cómo nosotros hemos ayudado a crear este tipo de conceptos y cómo formamos parte de la reproducción de estos sentidos y la ausencia de discusión. Porque voy a decir algo que es tremendo. Pasa con esto algo muy grave. No solo no lo discutimos, sino que además validamos la suerte de cancelación de aquellos que osan a discutirlo. Por dar el mismo ejemplo, es decir, aquel que dice, que se para a decir que necesita al empleo público porque es un área formada, resulta que termina siendo un defensor de ñoquis. Entonces, a quienes se lo dice cancela automáticamente una posición posible. A mí me gustó muchísimo esta cuestión, porque yo desde la política, ahora olvídense que soy abogada, me rompo la cabeza pensando en cómo carajo desmadejamos esto, cómo salimos de este nudo que nos tiene encerrados, que nos tiene atrapados y que además nos deja muy frustrados, muy enojados. Voy a decir algo, Guido, no decís cómo salir. El libro viene con truco, o sea, necesitamos dejar de hacer nuevas ediciones y ahora contarnos cómo salir. Ya detectaste el problema. Pero a mí me pareció interesante porque al ver, cuando vos lees el libro, piensen cómo lo leo yo, atrapado en un gobierno libertario que detesto, en el que estoy incómoda, en el que no comparto nada, empiezo a ver un hilo y funciono como una suerte de teseo primitivo. Empiezo a tirar el hilo, a unirlo con las cosas que yo ya sé de la realidad, y aunque no llego finalmente al Minotauro, por suerte no lo tengo que matar todavía, tal vez me falte valor de momento, veo la posibilidad de un hilo que me lleva a algún lado. Creo que el gran aporte del libro, y entiendo por qué se vende y se vende, es que en un mundo donde no tenemos nada claro, donde todo lo que creíamos cierto no lo es, pienso en voz alta, nos tratan de convencer que Milei es presidente, y es lo mismo que me quisieran convencer que en el 5º piso hay un hipopótamo. Y digo, no puede llegar, no puede subir por ascensor un hipopótamo, pero ahí está en el 5º piso. Bueno, ya termino. Bueno, lo mismo pasa con las lógicas libertarias. Yo sé que son incorrectas, yo sé que no funcionan, yo sé que no explican el mundo, pero ¿saben qué? Ganaron las elecciones. Y por un tiempito enamoraron a un montón de gente. Por supuesto, yo prefiero que la gente se enamore del peronismo, pero voy a preguntar algo que lo pensé a partir del libro. ¿Hasta qué punto algunos dogmas, como el propio peronismo que yo escribo, no ha quedado preso también de la misma moda de no poder discutir ciertas premisas? Porque lo que nos enseña el libro, y es lo que me parece muy valioso, es que las cosas se tienen que poder discutir. El libro plantea con mucha certeza, por eso le dice que es una moda, que hay premisas libertarias que no se pueden discutir. La pregunta es, mi mayor enseñanza, se las dejo, es que tal vez todas las premisas estén sujetas a discusión, porque si no, vamos a terminar siendo el rinoceronte en el 5º piso.